En este momento, parece que Israel está decidido a llegar hasta el final y no está abierto a una negociación seria para un alto al fuego, con las consecuencias internas que ello conlleva desde el punto de vista israelí, que tampoco está permitiendo la liberación de los rehenes, algo que siempre hemos dicho que debería ser inmediato e incondicional. Seamos claros, con el ataque que tuvo lugar en Qatar, no parece que Israel esté interesado en una negociación seria para un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Es una nota de Europa Press. Tres notas más. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este martes que el ataque de Israel a miembros de Hamas en Qatar estuvo plenamente justificado porque ese país, que ejerce como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, alberga, organiza y financia a Hamas. El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, afirmó este martes que tomar el control de la ciudad de Gaza llevará varios meses después de que comenzara anoche una ofensiva terrestre contra la capital acompañada de intensos bombardeos. Y una más, también la tiene Efe, es que alrededor de 75,000 personas se han quedado sin hogar en la franja de Gaza desde que el ejército israelí intensificó hace 10 días sus ataques en la capital. Lo informó este martes la Defensa Civil del enclave palestino. 6:46 de la mañana. Mire, ayer fue noticia que una Comisión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas acusó oficialmente a Israel de cometer genocidio en Gaza. Señalaron que hay pruebas de 4 de los 5 actos contemplados en la Convención de 1948. El informe sostiene que existe intención genocida atribuible a líderes israelíes y urge a la comunidad internacional a detener el envío de armas, garantizar ayuda humanitaria y exigir un alto al fuego. Israel rechazó las conclusiones de la comisión, calificándolas de sesgadas y de falsas. Y hoy la verdad queremos conocer cuáles son esos 5 criterios a considerar para calificar una situación de genocidio. Y por eso hemos querido contactar a Lee Daniels, defensor de los derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Abogado Daniels, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación. A usted por atenderla. ¿Cuáles son esos 5 criterios o esos 5 actos contemplados en la convención, ante la Convención de 1948 que permitiría calificar una situación de genocidio? Sí, primero quisiera señalar que la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio es el primer tratado internacional de derechos humanos. Y yo siempre digo que es muy lamentable que el primer tratado de derechos humanos haya sido sobre un crimen tan terrible, o el peor de los crímenes, como lo es el genocidio. Y finalmente señalar que en la redacción de este tratado participó un venezolano, el embajador venezolano en Naciones Unidas, ex rector de la Universidad de los Andes, el doctor Víctor Manuel Pérez Peroso, que fue el que redactó nada menos que la introducción, el preámbulo de la convención, e incluso participó en la redacción del texto del concepto de genocidio, con lo cual yo quisiera destacar esta participación de Venezuela en esa época, porque creo que vale la pena recordar estos momentos de colaboración de Venezuela en la lucha contra este tipo de delitos tan terribles. Sí. Y ya respondiendo a tu pregunta, efectivamente la convención señala que un genocidio es cualquier acto que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso con las siguientes posibilidades, los siguientes hechos. Uh-huh. Primero, la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de ese mismo grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial, y finalmente, medidas que impidan el nacimiento de niños en el seno del grupo. Y el quinto, que es el que, digamos, del cual no trata el informe, que dice que ese supuesto no ha ocurrido, uh-huh, es el de traslado de niños de un sitio a otro con la intención de quitarles su identidad cultural. Cosa que se ocurrió en Rusia, en Ucrania, producto de la invasión rusa, ¿no? Es correcto. Okay. De hecho, ese es uno de los supuestos para que se dictase la medida de detención contra Putin y uno de sus ministros.
Entonces, el informe es un informe de 72 páginas, el que se presentó ayer, un informe muy bien sustentado, un informe bastante perturbador para quien no conozca la situación muy a fondo y empieza a ver detalles de lo que ahí se señala. Es realmente muy fuerte. Yo quisiera también señalar que en lo personal yo estoy a favor de la existencia del Estado de Israel, creo en el derecho de Israel a defenderse, pero no puedo justificar estas situaciones que han ocurrido y que aquí se señalan. Voy a dar algunos datos para que se entienda la magnitud de lo que aquí se señala. El informe indica que, de acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 46%, repito, o sea, casi la mitad de las personas muertas en este conflicto son civiles, de los cuales, de un total de 60.000, alrededor de 60.000 muertos, 9.400 son mujeres y 17.000 son niños. ¿Cómo se puede justificar que hayan fallecido 17.000 niños en un conflicto armado, ¿no? De un total de 60.000. Otro dato que es sumamente delicado es que de esos 60.000 muertos, solo 8.900 son miembros de Hamas, ¿no? Mientras que en los 53.000 restantes son civiles. Es decir, el 83% de las personas fallecidas en este conflicto son civiles. Tenemos que recordar que en el derecho internacional humanitario, los civiles son sujetos protegidos y que las partes de un conflicto están obligadas a respetar la vida de los civiles. Los civiles no pueden ser objeto de ningún ataque por parte de ninguno de las partes de un conflicto armado. Un elemento que me llama la atención también es que se habla de que 1.373 palestinos han sido asesinados buscando comida, ¿no? Y que además de eso, de esos 1.373, algunos han sido asesinados mientras estaban en camino a las rutas donde estaba la comida que proporcionaban los elementos de ayuda humanitaria. Es decir, se trata de una situación donde los números tan altos, tan elevados de lo que estamos hablando en estos momentos, hablan de la aplicación de una política sistemática que no puede ser considerada como hechos aislados y que además, para que tengamos una idea de la magnitud de esto, en la Franja de Gaza hay 2.3 millones de personas. Ya dijimos que había más de 60.000 muertos. Bueno, adicionalmente a eso hay que agregar que hay más de 146.000 personas heridas. Si sumamos esto a las personas fallecidas, estamos hablando de más de 200.000 personas afectadas por el conflicto de manera directa. Esto habla de que el 10% de la población de Gaza o ha sido herido o ha sido asesinado. Estos números hablan de una tragedia, de una barbarie que no puede ser, insisto, no puede ser justificada y que habla de que, sobre todo quisiera destacar, que esto continúa. Es decir, la humanidad tiene que hacer algo para impedir que esto continúe porque estamos hablando que al día de hoy estos números no hacen sino aumentar y por eso esperamos que la comunidad internacional entienda que deben tomarse medidas para que este conflicto cese y pueda llegarse finalmente, luego de tantos años. Recordemos que esto es un conflicto que data desde mediados del siglo XX. Es decir, estamos hablando de una guerra que tiene casi 80 años. Ojalá esto se termine porque no puede ser que uno pueda decir que haya 17.000 niños asesinados en este conflicto. Claro. Y hacer énfasis, doctor Daniels, en que para nada se está justificando con la interpretación de este informe lo que hizo el grupo Hamas el 7 de octubre de hace 2 años ya, esa incursión en Israel. Para nada se justifica, en lo absoluto. Hay coincidir, pero hacer énfasis en ello. Fíjese, ya cualquiera de estos supuestos o de estos actos o de estos criterios ya es suficientemente grave, pero disculpe el interés en el tecnicismo, ¿cuántos de estos criterios, de estos 5, deben aplicar, deben ser confirmados para poder calificar de genocidio una situación? 1, 2, 3. Sí, con que se dé uno de los supuestos ya basta para que se aplique esto. Además, yo quisiera agregar
que esto es novedoso, es decir, aunque ya se tiene tiempo hablando de genocidio en este tema, desde el punto de vista jurídico, la Corte Penal Internacional en las solicitudes de detención que hizo de Netanyahu y de su eh, líder militar, no se hablaba de genocidio, se hablaba solamente de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Recordemos también que en esa misma fecha que se dictaron estos autos de detención, también se hizo la orden de detención de los líderes de Hamas. Lo digo para que se entienda que aquí no estamos hablando de que hay buenos y malos. Es un conflicto armado donde Hamas ha cometido cosas terribles, pero la respuesta desproporcionada de Israel ha obligado a que se tomen estas medidas, como que la Corte haya ordenado la detención de los líderes de Israel también. Doctor, y quisiera además destacar que en el caso de los cuatro de los cinco elementos para que haya un genocidio, el informe señala un capítulo para cada uno de esos 4 supuestos: la matanza, la lesión grave, el sometimiento a condiciones de existencia y finalmente las medidas para impedir, que ese es el que más me llama la atención, las medidas para impedir el nacimiento de niños, de nacimientos en Israel, que está vinculado al ataque a un laboratorio donde había un laboratorio de inseminación artificial que se tenía en Gaza y que fue atacado, y en el donde fueron afectados miles de óvulos que estaban ahí fecundados y que fueron destruidos. Y que yo quisiera saber cuál es la razón de atacar una clínica de inseminación artificial. O sea, realmente esto habla de digamos, de lo irracional de lo que está ocurriendo ahí. Doctor Daniel, ¿cómo se constituye esta comisión independiente? ¿Es una comisión permanente? ¿Se crea específicamente para el estudio de casos como este que nos ocupa hoy? ¿Cómo se crea? Sí, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ahorita, por cierto, está en sesiones. Fue creado en mayo del año 2021 para investigar hechos vinculados a violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario desde abril del año 2021, y ya este es el 4º informe. Y además quisiera señalar que una de las críticas que he escuchado al informe de ayer es que no se hace referencia al ataque de Hamas de octubre del año 2023. Y quisiera indicar que este es el 4º informe y que ya en los informes previos esta comisión sí se ha pronunciado y ha condenado y ha descrito los hechos de terrorismo cometidos por Hamas. De modo que no es que la comisión no se ha pronunciado, sí lo ha hecho, solo que en este informe solo se dedicó a tratar el tema del genocidio y por eso no hace referencia expresa a lo ocurrido en octubre del año 2023, que sí lo hizo anteriormente. Quisiera además destacar que en la creación de esta comisión los miembros son 3, uno es de Sudáfrica, otro es indio, y la tercera persona es de Australia. Y que esta comisión está conformada por expertos, ha documentado muy ampliamente lo que ha hecho, y quisiera además destacar que la votación que creó esta comisión, el gobierno venezolano votó a favor, lo cual lo consideramos positivo porque se entiende entonces que se cree en la institucionalidad de Naciones Unidas para investigar estos crímenes tan graves. Estamos conversando con Ali Daniels, defensor de derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Doctor Daniels, la pregunta es qué sigue ahora con esto. Este informe se presenta ante la Asamblea General de manera formal, se lleva al Consejo de Seguridad, se esperaría una resolución, se somete a votación. Si se somete a votación, ¿qué pasa, por ejemplo, con el voto de los Estados Unidos, entre otros países? ¿Es un paso hacia la Corte de la Haya? ¿Qué significa al final el informe, más allá de retratar una realidad? Bueno, primero porque el hecho de que ya haya una opinión de un órgano internacional de Naciones Unidas, en este caso, con elementos probatorios bastante bien documentados, habla de que ya no es una opinión de alguien o de un individuo el que haya o no habido genocidio en Venezuela, en Palestina. Lo que estamos hablando ahora es que ya existe una opinión calificada de un órgano de Naciones Unidas que está diciendo se cometió esto, y este informe podría influir para que, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional se agregue a los cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra el delito de genocidio, que es un delito aparte, con una categoría aparte y además mucho más grave que los anteriores. Y finalmente, efectivamente, este tema puede ser elevado al Consejo de Seguridad para ser discutido, pero sabemos que ahí no va a ocurrir nada porque, como es sabido, pues
los Estados Unidos y Gran Bretaña tienen la capacidad de veto de las decisiones del Consejo de Seguridad, con lo cual no creemos que haya no se pueda tomar alguna decisión, pero sí es importante que la colectividad internacional sepa que ya hay una opinión calificada sobre lo que ocurrió, de tal modo que ya no son simples opiniones, sino hechos verificados que exigen que la comunidad internacional tome algún tipo de medidas para que esta terrible situación que está ocurriendo pues cese. Realmente esto es algo, cuando se comete un genocidio, por eso se habla de crimen contra la humanidad, porque no es algo que afecta a un grupo, nos afecta a todos. Y en este sentido yo quisiera reflexionar terminando diciendo que el hecho de que haya habido un genocidio en el siglo XX o varios, debió haber sido el último. Y lo que va del siglo XXI ya van 2 al menos. Y el de Myanmar con el grupo Rohingya. Sí. Es muy triste que empezando un siglo ya podamos decir que se estén cometiendo 2, no 1, sino 2 genocidios. Eso nos debería llamar a la reflexión como seres humanos. Sí. Doctor Daniels, gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil. Gracias a usted. Saludos. Ali Daniels, defensor de derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Insistir en, hemos dicho siempre que tratamos el tema, es un tema muy sensible, es un tema muy complejo, es un tema largo, histórico, lamentablemente, es polémico. Entiendo perfectamente lo que ha dicho el abogado Daniels. No se hace un juicio de valor. No se está hablando acá de buenos y malos, de quién tiene la razón, quién no la tiene o que tiene menos. Como decía el doctor Daniels, es la opinión calificada a través de un cuarto informe sobre una realidad que se ha puesto en cifras. 7:02 minutos de la mañana. Rápidamente, Colombia es noticia por varias razones. Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC fue sentenciada por primera vez el martes a 8 años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21,000 secuestros en Colombia. Por otra, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, precandidato presidencial del partido oficialista colombiano Pacto Histórico, y 12 personas más fueron llamadas este martes a juicio por varios delitos de corrupción presuntamente cometidos al intentar restituir ilegalmente a particulares en un terreno de uso público. Y Colombia es la tercera, otorgó nacionalidad al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado y detenido en su país por corrupción, según un documento difundido este martes por el presidente Gustavo Petro. Por cierto, hablando de Ecuador, declara estado de excepción en 7 provincias por una grave conmoción interna. Vamos a Brasil. Allí, por una parte, el presidente Bolsonaro fue condenado, el expresidente fue condenado este martes por daños morales colectivos al pago de $1 millón, son unos $189,000, pero luego encontramos que abandonó este martes la residencia donde cumple prisión domiciliaria para dirigirse a una urgencia de un centro médico tras registrar fuerte crisis de hipo, de vómitos y de presión baja. De Brasil a Argentina, el presidente Javier Milei anunció un aumento en el área social para el presupuesto 2026. Reiteró que el equilibrio fiscal se mantiene. Y si vamos a los Estados Unidos, mire, hay 2 notas que tienen que ver con el asesinato de Charlie Kirk. La Fiscalía de Utah pedirá la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk. Y luego en CNN leemos que el Departamento de Estado, sin duda, ha estado negando visas a personas que hayan celebrado el asesinato de Charlie Kirk. Lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El principal diplomático estadounidense dijo que no sabía si ya se habían revocado algunas visas, pero señaló que esperaba que así en efecto ocurriera. Luego encontramos, por ejemplo, que un juez del estado estadounidense de Nueva York ha desestimado este martes 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista que pesaban sobre Luigi Mangione, aquel joven de origen italiano acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare. Sobre el Banco Central Europeo, el ex primer ministro italiano Mario Draghi consideró este martes que no es realista que la Unión Europea se aleje del mercado de Estados Unidos pese a los aranceles impuestos por Washington a sus importaciones, pero consideró que el acuerdo comercial con el Mercosur puede ofrecer un alivio a los exportadores. Son las 7:04 minutos de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica. Vamos a hablar del uso de las criptomonedas en general. Luego tendremos a la directora ejecutiva de Fudena y finalmente en La Rocola a partir de las 8, Alfonso Álvarez Díaz, es decir, el Gran Ponti en La Rocola. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.